según la tabla anterior, etcétera. Si nosotros sumamos todos estos puntos de función, lo que obtenemos es el número de puntos de función sin ajustar de esta aplicación, que son, en este caso, 35. Bien, después tendríamos que calcular el factor de ajuste. El factor de ajuste se calcula evaluando 14 características generales, que son 14 características que ya están más relacionadas con la tecnología que se aplica. Para cada una de estas características se le asigna un peso entre 0 y 5 y una valoración subjetiva para ver cómo se asigna este peso es la que tenemos aquí en pantalla. Pues un 0 significa que esa característica no tiene influencia y un 5 significa que esa característica tiene influencia muy fuerte dentro de la aplicación. Esto supone que nosotros tenemos que evaluar esas 14 características, asignar un número a cada una de ellas entre 0 y 5 y obtener al final 14 números. La suma de esos 14 números es lo que se llama el TDI y para calcular el factor de ajuste se multiplica el TDI por 0,01 y se le suma 0,65. La técnica del IFPUG nos proporciona unos criterios un poco más objetivos para saber cómo evaluar de 0 a 5 cada una de las 14 características generales. Estas 14 características generales son las que se pueden ver en la pantalla. Hablamos de cómo es la comunicación de datos, si se van a utilizar funciones distribuidas, si hay requisitos de rendimiento, por ejemplo, etcétera. Entonces, lo que estamos intentando evaluar es si el hecho de tener que considerar estas características van a hacer que el desarrollo de nuestra aplicación sea más complejo, por lo tanto requiera más esfuerzo y más tiempo. Si estas características se evalúan todas con 0, querría decir que la aplicación es más sencilla, y si se evalúan con 5, querría decir que la aplicación va a ser más compleja. Tenemos, por ejemplo, los criterios objetivos de los que hablaba antes para evaluar la primera característica, comunicación de datos. Veis que se le daría un 0 si es una aplicación que se realiza batch o en un PC y se le daría un 5 si hay que utilizar más de un frontend con distintos protocolos de comunicación. Entonces, características semejantes existen ad hoc para cada una de las 14 características generales que nosotros estamos evaluando. No las vamos a ver todas porque creo que no merece la pena, están en la documentación, entonces es simplemente leerlas y ver cómo existen distintos criterios según la característica que nosotros estemos evaluando. Bien, una vez que nosotros hemos identificado el factor de ajuste, lo que tenemos que hacer es combinar los números que nos salen de los puntos de función sin ajustar y del cálculo del factor de ajuste, combinarlos de alguna manera para sacar los puntos de función ajustados. Hemos dicho desde el principio que había dos formas de calcular los puntos de función, cuando era un proyecto nuevo, lo que llamábamos un proyecto de desarrollo, o cuando era el mantenimiento de un proyecto que ya existía. Entonces, si fuera un proyecto nuevo, un proyecto de desarrollo, los puntos de función ajustados serían los puntos de función sin ajustar, FP, multiplicado por el factor de ajuste. Es decir, es simplemente multiplicar los dos números que estamos obteniendo de los puntos de función sin ajustar en base a los 5 tipos de función y las 14 características generales. Por ejemplo, aquí tenemos un caso donde el número de puntos de función sin ajustar eran 35 y nosotros hubiéramos obtenido, por ejemplo, 0,82 de factor de ajuste. Obtendríamos 29 puntos de función ajustados de nuestra aplicación. Después lo que tendríamos que hacer con estos puntos de función, porque fijaros que 29 puntos de función en realidad no nos dicen nada, entonces recordamos que lo que teníamos que hacer era aplicar los ratios. Por ejemplo, habíamos hablado de ratios en cuanto a líneas de código, de ratios en cuanto a puntos de función y esfuerzo, o en cuanto a puntos de función y coste, que habíamos visto en la sesión pasada cómo se calculaban. Lo que haríamos es aplicar esos ratios, multiplicar nuestros 29 puntos de función por el ratio, por ejemplo, de líneas de código y sacar el número de líneas de código. Lo mismo con el esfuerzo. En este caso, dividir el número de puntos de función entre el ratio de esfuerzo y sacar el esfuerzo que serían para esta aplicación con 29 puntos de función, que en este caso sería una persona mes. Lo mismo con el coste o con los distintos ratios que nosotros tengamos. Teníamos entonces otro tipo de proyectos cuando nosotros íbamos a calcular los puntos de función, que eran lo que llamábamos proyectos de mantenimiento. Habíamos hablado antes de proyectos de desarrollo, proyectos normales que se inician en un momento dado, y los proyectos de mantenimiento eran los proyectos que se van modificando. Bien, entonces en estos proyectos, para calcular los puntos de función ajustados, los puntos de función de la mejora de ese que nosotros estamos realizando, tenemos que calcular el número de puntos de función sin ajustar de las funciones que se han añadido, más el número de puntos de función sin ajustar de las funciones que se han modificado,
multiplicados por el factor de ajuste antes de la mejora, y a esto le vamos a sumar el número de puntos de función sin ajustar de las funciones que estamos borrando por el factor de ajuste después de la mejora. Entonces, con esta fórmula nosotros lo que vamos a hacer es calcular el número de puntos de función de cada mantenimiento que nosotros hagamos dentro de esa aplicación. Un mantenimiento puede ser añadir, modificar o borrar algo. Si nosotros no añadimos o no modificamos, pues entonces la parte correspondiente la eliminaríamos de este caso. Bien, entonces con esto más o menos hemos pretendido dar una visión general de lo que son los puntos de función. Es una técnica que requiere, pues como podéis ver, bastante información, o sea, por lo menos tenemos que tener la información de los requisitos, y requiere también formación por parte del estimador a la hora de aplicar estas técnicas. El IFPUG, el grupo IFPUG del que hablábamos la sesión pasada, se encarga de proporcionar este tipo de información, material, por ejemplo, sobre lo que es la técnica y un manual para aplicar los puntos de función, y también formación a las distintas organizaciones que quieran aplicar esta técnica. Vamos a proceder ahora con la otra técnica de estimación, que es el método de COCOMO. De este método COCOMO hay ahora mismo una versión que es la versión inicial que se creó, y después otra versión que está ahora mismo siendo experimental, que es la versión del COCOMO 2. Como decía, hay dos versiones de este método, una primera versión que es para ciclos de vida en cascada y después una segunda versión que ahora mismo está siendo experimental. En la primera versión del COCOMO, la entrada al método es simplemente el número de instrucciones, el número de líneas de código que se han generado. Entonces son líneas de código que se obtienen como parte del producto final, creadas por los programadores, suponiendo que una instrucción es una línea de código, y no se contabilizan los comentarios, las líneas en blanco, y sí se contabilizan las declaraciones, por ejemplo, de variables. Entonces esta sería la entrada al método. Uno de los trucos que hay para utilizar este método COCOMO, porque ya vemos que necesitamos como entrada el número de líneas de código, y habíamos hablado la sesión pasada del problema que tienen las líneas de código, que como nosotros estimamos a su vez el número de líneas de código cuando tenemos que estimar el esfuerzo de un proyecto. Entonces, uno de los trucos que se suelen aplicar cuando se habla del COCOMO es hacer una primera estimación con los puntos de función y después aplicar los ratios de conversión entre puntos de función y líneas de código, y entonces a partir de ahí ya podemos obtener como entrada el número de líneas de código. Aparte de esta información, que es el número de líneas de código, también vamos a tener información sobre lo que vamos a llamar los drivers de coste, lo que llamábamos en la primera sesión drivers de coste. En este caso, estos drivers de coste van a estar clasificados en tres partes: drivers relativos al producto y al proyecto, drivers relativos al personal